Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro López Malicia y voy a presentar mi trabajo final de la materia de Data Mining en series temporales del 2023. El mismo se titula Correlaciones temporales en regiones del cerebro para registros encefalográficos en instancias de reposo, precedentes y posteriores a una tarea de aprendizaje. Para comenzar este trabajo práctico, vamos a mencionar que se trabajaron con señales temporales de una electroencefalografía. La electroencefalografía es una técnica no invasiva que detecta variaciones en los campos eléctricos a nivel de la corteza cerebral y permite encontrar patrones de activación cerebral. En particular, permite la identificación de patrones de activación anormales y diagnóstico precoz de determinadas patologías. Es una técnica bastante rutina, una plétora de estudios. Para visualizar la técnica, se colocan electrodos en una región particular de la corteza del cerebro. Como decíamos anteriormente, es una técnica no invasiva. Y se registran a lo largo del tiempo. En particular, se van a registrar 60 segundos en estos datos de medición. Y las variaciones de potencial van a estar en el orden de los microvoltios, que se van a estar registrando en este electroencefalograma. Vamos a utilizar unos 30 canales que se disponen a lo largo de la cabeza del individuo. En este trabajo práctico se utilizarán los registros de 5 individuos que van a estar relacionados con la instancia anterior y posterior a una instancia de aprendizaje. En cada uno de estos individuos se van a registrar las señales de esos 30 canales que veíamos con anterioridad. Bueno, como objetivo principal de este trabajo es la exploración de la dinámica espacial y temporal para distintas condiciones previas y posteriores a una instancia de aprendizaje. Como objetivo específico número uno, vamos a explorar distintos filtros para cada una de las señales con el fin de detectar el procesamiento óptimo de estas señales. Como objetivo específico número 2, vamos a visualizar la localización espacial en relación a los electrodos en los cuales estamos registrando y a las intensidades que presentan esos electrodos, ya sean de forma de señal máxima o como promedio para cada una de las mismas. Y como último, vamos a tratar de encontrar algún tipo de correlación entre las distintas señales que vamos a estar visualizando y vamos a tratar de darle una explicación a esas observaciones que encontremos en el. Como se dijo anteriormente, como metodología de este trabajo práctico, se cuentan con 10 registros encefalográficos de 5 sujetos, hay 2 archivos por participante y cada uno de estos archivos pertenece a un periodo de reposo previo o posterior al aprendizaje. Los registros se colectaron en esos 30 canales que se describieron al inicio y tiene una frecuencia de sampleo de 128 Hz. El tiempo total de registro por cada participante será de unos 60 segundos. Para visualizar un poco los datos, en una primera instancia hicimos una exploración de las distintas señales de los electrodos. Estoy mostrando únicamente para un participante de este registro en una instancia previa al aprendizaje. Y como las señales se superponen un poco en esta escala temporal tan grande, en esta ventana tan grande, vamos a reducirla a unos 10, que es lo que vemos a continuación, donde se aprecia un poco más la dinámica propia de la serie temporal, es decir, de la variación en microvoltios a lo largo del tiempo, para los distintos electrodos que se figuran a la izquierda del gráfico en el nombre de canales. Como primer objetivo, queríamos saber cómo era la localización espacial de estas señales a lo largo en relación a la cabeza y en relación a la disposición de los electrodos en los individuos. Lo que hicimos fue calcular la señal máxima, es decir, el valor máximo de los picos presentados a lo largo de toda esa serie temporal de los 60 segundos y los visualizamos con esta visualización de la cabeza vista desde un plano superior, en donde se ponen con puntos y uno haciendo un poco de zoom puede llegar a ver el nombre de los distintos electrodos. Aquí se presentan los 5 sujetos en la instancia previa y posterior al aprendizaje. Se ve particularmente que el sujeto número 3 presenta una coloración más baja, es decir, que tiene una intensidad de señal por lo general para la mayoría de los canales inferior al resto de los sujetos, y esto solo lo vemos para la instancia previa.
Cuando miramos la instancia posterior al aprendizaje, el sujeto que quizás presenta más asimetrías parece ser el sujeto número 2, donde se ve la mayoría de la región como apagada, excepto una región en el canal T8 más activa. Cuando analizamos señal media de los distintos sujetos, eh, se ve que esto está un poco más activado, es decir, eh, hay una distribución más pareja en las distintas cabezas, en la distinta composición de las señales medias de distintos sujetos. Nuevamente, el sujeto 3 parece tener una intensidad menor en comparación con los otros, el sujeto 3 y el sujeto 5, en la instancia previa al aprendizaje, y en la instancia posterior eh, vemos que todos los sujetos presentan por lo menos regiones que están más activas en relación a la señal media detectada para ese electrodo en ese canal, ¿no? Bueno, empezando con la metodología aprendida durante esta materia, voy a aplicar una transformada de Fourier y voy a pasar la señal temporal a una señal en el dominio de la frecuencia. Esto está visualizado únicamente para un sujeto en la instancia previa al aprendizaje y vemos los distintos canales, ¿no? Se observa que hay una transformación, que ahora la señal se encuentra en el dominio de la frecuencia y en este dominio eh, luego de realizar varias instancias de prueba y error, encontramos que un buen filtro para tratar de disminuir el ruido de estas señales se correspondía con un filtro pasabanda aplicado en el dominio de la frecuencia que va entre el 1 y 15. Entonces, aplicando dicho filtro, podemos ver en color rojo la señal original y en color negro la señal resultante filtrada. Vemos que se pierde un poco del ruido que estaba hacia las colas de esta distribución de frecuencia, mientras que la señal más intensa en términos de frecuencia se preserva en todos los canales. Ahora con el dominio de la frecuencia aplicamos la antitransformada de Fourier y regresamos al dominio del tiempo y vemos el resultado de esta aplicación de filtro de pasabanda entre 1 y 15 Hz. Estamos visualizando únicamente para uno de los sujetos a forma ilustrativa. Cuando esto lo vemos en forma general a la distribución de la cabeza, nos preguntamos obviamente qué sucede con la variación entre los picos de máxima y mínima señal tras la aplicación del filtro de pasabanda, ¿no? Lo que comentaba anteriormente. Vimos que de forma general hay una disminución, es decir, hay una variación entre el valor máximo y mínimo de las señales. Esa diferencia entre el pico más alto y el pico más bajo se reduce luego de esta aplicación del filtro pasabanda, lo cual tiene sentido porque elimina un poco el ruido. Y esto se ve tanto en los 5 sujetos en instancias de reposo y perdón, instancia previa, que sería de reposo, y de actividad que sería posterior al aprendizaje, ¿sí? Esto se repite consistentemente en todos los sujetos y en todas las condiciones. Visualizando la señal media en la condición sin filtrar y luego filtrado, vemos que la distribución parece estar más, de alguna forma normalizada, menos ruidosa. Vemos un gráfico un poco más parejo para todas las topologías de las cabezas en la instancia previa al aprendizaje. Sucede en la instancia posterior al aprendizaje. Lo que llama la atención también es que hay regiones particulares del cerebro que parece estar encendidas en las instancias posterior y previas, y esas regiones cambian. Entonces nuestro objetivo es y relacionado con el objetivo número 3 de este trabajo, es empezar a visualizar un poco cómo es la correlación, cómo es las relaciones entre las distintas regiones cerebrales en estas instancias, ¿no? Y si uno puede de alguna forma elaborar un modelo que explique las observaciones que estamos viendo a nivel. Una aproximación para tratar de estudiar esta relación fue el preguntarnos cómo resulta la proyección en componentes principales de distintos electrodos. Realizamos un gráfico de componentes principales. En particular estamos graficando las primeras dos componentes para cada uno de los electrodos en los cuales se está tomando en consideración
la información de todos los sujetos. Esta es la instancia previa al aprendizaje. Y vemos que parece que hay algunos electrodos que se agrupan, por ejemplo, en la región filtrada, el P6, el P7 y el CP6 parecen estar juntos. Lo mismo sucede con el P3 y el CP2. Esto en la instancia previo al aprendizaje. Y cuando miramos el mismo gráfico con componentes principales para los distintos canales, considerando observamos que ya no es tan claro, por lo menos en algunos electrodos. Sí parece haber un gran agrupamiento acá en el electrodos en la condición de filtrado, pero hay como mucho ruido, hay una forma rara de esta proyección. Por lo tanto, vamos a centrar nuestra atención en la distribución espacial más que en la distribución de las componentes, de los puntos en términos de las componentes. Entonces, para estudiar las correlaciones entre las regiones del cerebro, la idea fue promediar todas las señales obtenidas de cada sujeto por canal y construir una cabeza promedio por condición, es decir, una cabeza promedio para la condición previa al aprendizaje y posterior al aprendizaje. Ahora sí, el resultado de esa construcción, esta cabeza ficticia que representa el promedio de las señales medias para las condiciones previas y posteriores al aprendizaje, se observa que hay como algunas regiones, por ejemplo, en la condición previa tenemos este canal T8 que parece estar encendida y esta región O1 que también está encendida, pero cuando vamos a la instancia posterior al aprendizaje hay un cambio, hay regiones, por ejemplo la 1 que antes estaba prendida, ahora parece apagada, mientras que el FPZ, otro canal que estaba apagado, ahora aparece prendido. Con estas observaciones, y dado que algunas regiones presentan una actividad muy marcada, la pregunta siguiente fue si existía alguna correlación entre sus señales a lo largo del tiempo. Como mencionábamos anteriormente, vemos, por ejemplo, en una instancia previa que la región T8 y O1 y perdón, 01 01 o 1 está prendida, mientras que la instancia posterior, la T8 y la FPZ, son las prendidas. Hay como un cambio en las regiones espaciales de actividad cerebral y la T8 estaría actuando como una bisagra en este punto. Entonces, dado nuevamente las herramientas que obtuvimos a lo largo de esta materia, una forma de estudiar si las señales se correlacionaban fue aplicar una correlación cruzada para estos canales en particular. En la instancia previa estudiamos la correlación cruzada entre el T8 y el O1 para esta cabeza promedio y encontramos una señal muy clara de correlación, es decir, que hay una correlación muy fuerte cuando no hay un desfasaje entre las dos señales, cuando estamos cerca del cero, mientras que si nos desfasamos de estas dos señales obtenidas a lo largo del tiempo para el T8 y el 0,1, encontramos que hay eh, una pérdida de esa correlación. Lo mismo cuando estudiamos la región T8 y el FPZ, encontramos nuevamente, no así tan claro como quizás en el gráfico anterior, tenemos una correlación muy fuerte cerca del desfasaje nulo, mientras que cuando nos vamos desfasando en el sentido positivo o negativo las dos señales, esa correlación máxima se pierde. Como teníamos dos ejemplos positivos de correlación, quisimos observar cómo era la correlación negativa, es decir, o la no correlación, cómo es la situación frente a dos regiones del cerebro que no están presentando una correlación. No teníamos esa señal tan fuerte y ahora la presenta. Bueno, como conclusiones finales, vamos a decir que, de acuerdo a nuestros resultados, hay una correlación temporal entre las señales de los electrodos T8 y C1 para la instancia previa al aprendizaje, mientras que en la instancia posterior al aprendizaje hay una correlación muy fuerte entre los canales T8 y FP. Relacionado con la funcionalidad de estas regiones cerebrales, podemos decir que el T8 es un electrodo que está mapeando
el lóbulo temporal derecho y se encuentra asociado con funciones cognitivas y perceptuales que pueden en última instancia influir en el proceso de aprendizaje, mientras que el electrodo OC o 1 se encuentra más relacionado con el lóbulo occipital y este lóbulo está principalmente asociado con el procesamiento visual. Esta región vemos que permanece activa durante la instancia previa la instancia de aprendizaje y luego en la instancia posterior esta región se apaga. Finalmente, la que se activa en la instancia posterior, como habíamos mencionado anteriormente, es la FPZ, que está relacionada, entre otras funciones, con funciones cognitivas superiores. Está también a veces asociada con el proceso de toma de decisiones, con el control de impulso y con otras actividades cognitivas fundamentales. Finalmente, para cerrar esta presentación, lo que observamos a partir de nuestros datos nos lleva a presentar el siguiente modelo de funcionamiento de la dinámica cerebral de la región del cerebro, es que en una instancia previa a un aprendizaje hay una región O1 que está activa, que está recibiendo información, mientras que cuando se produce el aprendizaje, posterior a esa instancia de aprendizaje, esta región se apaga y se activa una región que es la FPZ que se asocia con funciones cognitivas superiores. Actuando de bisagra entre estas dos regiones temporales, el T8, este lóbulo temporal derecho, está activado en ambas instancias y puede estar actuando hipotéticamente de puente entre la información que ingresa, que es inicialmente procesada por la región O1, y actuaría como de canal hacia la transmisión de la información a la región del FPZ. Desde ya, muchas gracias por su atención y eh, damos finalizado a esta diapositiva y a esta presentación.